Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo 11. Los efectos. Los resultados de la reforma sobreviven en sus efectos sobre el carácter y su consiguiente influencia sobre la vida exterior. Donde la reforma tuvo éxito, su efecto sobre el carácter fue el de aislar el alma, del cual se siguen tres importantes consecuencias. La primera fue la siguiente: el individuo, al confiar tan solo en sí mismo, fortaleció su iniciativa pero debilitó su juicio por la pérdida de camaradería. Además, la emoción tendió a suplantar a la razón. Espiritualmente, ese individuo se embarcaría en aventuras privadas, por entusiasmo o por desesperación. Políticamente, podría defender la libertad individual y llegar a descuidar tanto la libertad pública que, salvo en condiciones muy primitivas, llegaba finalmente a perder su tierra y su hogar y a caer bajo el dominio económico de los ricos, al mismo tiempo que aumentaba su independencia legal. Mientras tanto, todos los males que se derivan del aislamiento estampaban un nuevo carácter en las acciones externas y en el espíritu interior, en la moral y en la conducta. La segunda fue la siguiente: donde triunfó la reforma, la calidad corporativa de la sociedad sufrió una sacudida. Se produjo un proceso de desintegración que puede compararse a un arado que rompe la tierra dura, la que después se convierte en polvo por efecto de la helada. El sentido corporativo que aglutinaba a los individuos como en las antiguas corporaciones, en el viejo sistema social doméstico, en las viejas formas de vida aldeana, fue disolviéndose en forma muy, pero muy gradual. Al mismo tiempo, y como consecuencia de ello, quedó liberada la energía individual. A medida que transcurría el tiempo, fue surgiendo cada vez más el principio de la competencia, y junto con él apareció una fuerza que recién hoy está comenzando a ser analizada y apreciada en sus efectos profundos: la usura, esto es, la obtención de beneficios sobre un préstamo improductivo, un sistema que drena la riqueza de muchos a favor de unos pocos y otorga al capital un poder preponderante. La usura no fue algo nuevo introducido por la reforma, es tan antigua como el mundo y existía con abundancia dentro de la cultura católica de la Edad Media. Pero lo que fue nuevo era considerarla algo legítimo, normal y hasta benéfico, lo que derivó del colapso de la antigua autoridad moral junto con la doctrina del Calvino sobre el deber del hombre de hacerse rico. La exacción de un impuesto sobre una industria, pagadero a los capitalistas, era una práctica difundida, pero se practicaba con subterfugios, como algo que se sabe malo. Después de la reforma, lo que pasó a ser errado y deshonroso fue la evasión de ese interés. La competencia condujo a los hombres a incrementar la actividad económica, en detrimento de la justicia, y a perpetuos experimentos y descubrimientos nuevos,
creó una clase o tipo de dirigentes económicos que desarrollaron nuevas formas de riqueza y estuvieron dispuestos a aceptar cualquier innovación. La usura, así desencadenada, proveyó de un sistema flexible de finanzas y atrajo, sin fricción ni demoras, un constante y creciente flujo de capitales que formaron enormes reservas disponibles tanto para el empleo útil como para el meramente opresivo. Al mismo tiempo, arrebató la dirección y el control de las manos del pueblo. Bajo estas dos fuerzas generales de la competencia y la usura, la cultura protestante europea obtuvo el predominio económico, que fue luego copiado, desde lejos y en forma imperfecta, pues la cultura católica, sobre la cual ya había obtenido una ventaja que aún no ha perdido del todo. Los estados protestantes, notablemente Inglaterra y Holanda, iniciaron actividades bancarias y comerciales más activas y una producción más intensa que se desarrolla más tarde en lo que hoy llamamos capitalismo industrial. Aquí es preciso efectuar una distinción importante. El gran proceso de nuestros poderes físicos sobre la naturaleza y de nuestro compromiso de causa y efecto físicos no es en absoluto producto de la Reforma, es en verdad producto del Renacimiento. El Renacimiento no se completó con la Reforma ni marchó paralelamente a ella. Tampoco la Reforma fue un fruto del Renacimiento. Esencialmente, la Reforma fue una desviación de la corriente principal del Renacimiento hacia canales más estrechos, incongruentes, que fluían en una dirección diferente de la que había seguido la gloriosa corriente si no se la hubiera perturbado. Esto se advierte particularmente por el extraño retraso que la Reforma y también la reacción católica en su contra impusieron al progreso de las ciencias físicas. Así pues, la reformulación por Copérnico de que la antigua verdad pitagórica de que la Tierra se mueve es más o menos contemporánea del inicio de la Reforma. La nueva teoría era debatida y aún enseñada en Italia, pero Lutero y Melanchthon la fulminaron, la abatieron bajo una tempestad de furiosos panfletos. Joachim, su principal propagador, fue despedido de la Universidad de Wittenberg por causa de doctrinas tan infames, y la infección del obscurantismo se difunde hasta en la cultura católica. Italia se contagia, una larga generación después de las diatribas de Lutero contra el movimiento de la Tierra. Se permite a Galileo enseñarlo tan solo como una hipótesis, y se lo condena por enseñar como una verdad, como un hecho que había sido aprobado. En realidad, aún no había sido comprobado. Una actitud así contra los descubrimientos habría sido imposible para el viejo espíritu humanista de los años anteriores a la Reforma. Esta característica de la Reforma como una desviación, no un producto del Renacimiento, se evidencia aún más en el campo del arte, y en particular en la arquitectura. Recién en nuestros días, luego de 3 o 4 siglos, se ha reanudado por parte de algunos el uso ininterrumpido de la razón. Durante la mayor parte del intervalo, el espíritu de Europa ha estado trabado por una autoridad falsa, y aún hoy resulta asombroso comprobar la fuerza que en la cultura protestante tiene la simple letra impresa. En una sola palabra, el moderno progreso material de Europa no ha sido adelantado por la Reforma. Ese progreso nace del Renacimiento. La degradación del Renacimiento en manías religiosas distorsionó y restó valor al principal desarrollo de nuestra civilización, pero la Reforma logró imponer una forma especial al progreso general de los instrumentos y de las ciencias físicas. En forma especial, como ya he dicho, en el capitalismo industrial, con el cual hoy se halla en conflicto toda Europa, no puede calificarse de feliz ese resultado. Si la cristiandad hubiese continuado unida, el adelanto de las ciencias físicas, junto con las demás artes en el Renacimiento, nos hubiera dado mayor comodidad para vidas transcurridas en ciudades llenas de belleza. Esta oportunidad se perdió. La corriente del conocimiento fue enturbiada por un espíritu maligno, que se encauzó hacia los propósitos de la avaricia. Se desposeyó a las masas, se dio al olvido la belleza, y basta que hoy miremos a nuestro alrededor para que contemplemos el monumento erigido a ese espíritu. La tercera consecuencia importante del aislamiento del alma fue el subjetivismo en filosofía.
Subjetivismo significa, en su sentido general, popular, pues no lo utilizo en su sentido técnico, la referencia al individuo como criterio de verdad. Por supuesto, hay un sentido en el cual todos debemos hacerlo. Por ejemplo, cuando un hombre acepta la autoridad de la razón o de sus sentidos o de la Iglesia Católica, está necesariamente ejercitando un juicio individual. Pero subjetivismo significa más bien que la mente que lo padece, porque es una enfermedad, cuestiona todo lo que es colectivo y general en autoridad y prefiere lo que es particular y aislado. Por ejemplo, en la cuestión más importante, la religión, no tomará como criterio de verdad la autoridad colectiva de la Iglesia, ni siquiera la de la religión natural, tal como la expresa la tradición de la humanidad, sino su propia experiencia religiosa como la denomina. Esto es tan real que quien padece de subjetivismo termina por volverse totalmente ciego al significado de la palabra credo, yo creo. Confunde la fe con una emoción personal o un concepto visual. No puede entenderla como la aceptación por la razón, sobre la base de la autoridad, de una verdad objetiva que cada individuo puede o no haber experimentado como emoción personal. La idea de la fe como acto voluntario desaparece. El resultado de esto es que, a medida que los escasos dogmas católicos aceptados por la cultura protestante van siendo abandonados uno a uno, la sociedad se derrumba espiritualmente en el mismo polvo en el que ha caído socialmente por idéntica causa, y las normas de cada hombre son potencialmente diferentes de las de sus vecinos. Sobreviene entonces una anarquía filosófica, igual a aquella en la que ya estamos inmersos, con los frutos de que ahora disfrutamos en la moral, las artes, la guerra y todas las relaciones sociales. Pero, ya que el hombre debe adorar algo, la adoración de la humanidad en general y de la nación en particular, esto es, la adoración de sí mismo por el individuo, en una forma ampliada, ocupa el lugar de la religión y, en consecuencia, políticamente, uno de los resultados supremos de la Reforma ha sido el crecimiento del nacionalismo. No quiero significar con esto que el patriotismo sea una novedad, menos aún que sea otra cosa que una devoción noble y exaltada. Es tan antiguo como la sociedad humana civilizada, y si no es una virtud, es la cosa que más se aproxima a una virtud que puede hallarse fuera del terreno de la ética pura. Quiero decir, en cambio, que hacer de la humanidad el fin, o aún de la propia nación el fin de la acción, es un error, y necesariamente un semillero de desastres. A la verdad, hoy, a causa de esas dos emociones, la adoración de la humanidad y la adoración de la nación, está en peligro la vida misma del universo. Podría decirse que la Reforma, al tener estos resultados, solo les dio origen local, que la cultura católica se salvó y que en su espíritu general es todavía el criterio de civilización. En igualdad de circunstancias, un pueblo o un individuo europeos son civilizados en la proporción en que son más o menos católicos. Esto es verdad, pero no es posible destruir por completo la comunión de la cristiandad, y todo lo que afecta poderosamente a una parte debe también afectar a todas las demás en diverso grado. Por otra parte, aunque la cultura católica se salvó, y aunque todavía impregna el grueso de la cristiandad, también recibió heridas. Ya he demostrado cómo las fuerzas anticatólicas desatadas en el siglo XVI en Francia han tenido desde entonces gran poder dentro de ese país esencial, y durante largos periodos de tiempo, los últimos 45 años lo ejemplifican. Han conquistado el gobierno, con los enormes poderes que un gobierno moderno posee para imponer a sus súbditos su pena por medio de la educación compulsiva y por acción de los tribunales. En la forma similar, en los estados y ciudades germanos, la causa católica fue lesionada, no consiguió mantenerse intacta. Los secesionistas de la cristiandad consiguieron establecerse, tuvieron la iniciativa durante más de 200 años. Por eso tenemos la declinación de Viena y el surgimiento de Berlín, y por ello, aunque las gentes de habla germana están divididas casi exactamente por mitades entre católicos y anticatólicos,
En la lista de los grandes nombres germanos modernos en literatura, ciencia y especulación filosófica, el mayor número y los hombres más prominentes se extraen de la cultura opuesta al catolicismo. Concluiré mi breve resumen de la Reforma observando que la corriente se ha revertido en Europa, con lo que no quiero profetizar que la Iglesia Católica reasumirá, siquiera sea dentro del breve período de 200 años, el pleno imperio sobre los espíritus de los hombres de Occidente que mantuvo durante tantos siglos y que fue la causa de que estuviéramos a la cabeza del mundo. En realidad, diría que es más probable que los resultados de la Reforma perduren en otra forma y quedemos todavía divididos entre una cultura católica que se vigoriza y una fuerte y permanente oposición pagana. Pero cuando digo que la corriente se ha revertido, quiero significar que la perpetua retirada por la parte católica, la antigua y fatigosa nota defensiva de las apologéticas, la idea prevalente de que de una u otra forma, la cultura no católica ha sido siempre más próspera en lo material y más exitosa en las armas. Todo esto se está invirtiendo. En Inglaterra y Escocia, en el nuevo mundo de habla inglesa, salvo donde ese idioma es hablado por hombres de origen irlandés, italiano, polaco o del sur de Alemania, esta verdad tardará más en ser apreciada que en otras partes. Pero en el continente europeo y en el mundo en general, ya resulta evidente. Se hace evidente en las cosas del espíritu, donde la posición católica ha adquirido una nota de superioridad y donde la anticatólica se ha puesto a la defensiva. Es evidente en política, en la vigorosa resurrección de las sociedades católicas, como Polonia e Irlanda, y en el fortalecimiento de otras más antiguas, como Italia. Es evidente en eso tan sutil que es la moda intelectual. No lo menciono como un elogio, sino como un síntoma. El joven que hoy en París pretende ser tenido por avanzado, se jacta de haber leído a Santo Tomás. Hace una generación habría sido una actitud tan excéntrica como para que se la considerara una locura. No podemos afirmar cuál será el final. Probablemente un conflicto, pero no cabe duda del cambio. La retirada de la fe se ha detenido. Se ha abierto el contraataque. Ya era hora. Así ocurrió la Reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Siempre por la verdad.